grabar y nos vamos a nuestra actividad del día de hoy. Todos creamos la clase pasada debiésemos haber creado la base alfa. La próxima semana tenemos nuestra segunda prueba que es solamente del lenguaje SQL, ¿ya? El día 4. Lo más probable es que la prueba se las publique yo el día 3 en el aula, en la semana número 9, y usted me la tenga que entregar el día viernes, ¿ya? Los tiempos son súper acotados, la verdad que se nos viene el término del semestre ya prontamente. Esto se acaba técnicamente para nosotros la quincena de julio, técnicamente digo, porque nosotros vamos a tener la prueba el día 4, 11, 18 y 25. Ese día 4 yo te voy a entregar el proyecto que va a ser tu nota 3. Y este proyecto nota 3 es un caso en donde los mismos grupos que ustedes trabajaron, si alguien se quiere fusionar, no hay problema, grupo de 3 a 4, es un caso que ya está listo, la verdad que no se lo entrego ahora porque me estaría saltando quizás la prueba número 2, que también está lista, que es un tema de un gimnasio, son 5 tablas que ustedes van a tener que modelar y responder al backup, responder a la importación de los valores, al insert, al update, al delete, de alguna manera las vistas, que hoy día vamos a ver unos componentes de alias, de abreviación, de ajuste, las cláusulas web, que vamos a ver otros operadores para ir cerrando el ciclo. Y esa prueba te la entrego el día jueves 3, va a estar publicada quizás el jueves en la mañana o el miércoles en la noche, para que tú la puedas ver, analizar, y ese día viernes 4 debiésemos llegar solamente a hacer la prueba, ya con tu análisis levantado, quizás yo ayudarte con alguna duda o con algo que no te compile, y ese mismo día 4 se entrega la prueba, no, sin más plazo, ese día cerramos el capítulo, el día 11 lo más probable es que ya partamos con el proyecto, en donde ustedes van a tener que documentar su solución, desde el modelo hasta la implementación, y hacer una serie de pasos que yo les voy a pedir de diccionario de datos, de qué es lo que significa cada columna, de tu levantamiento, y técnicamente eso se debiese entregar el día 2 de julio. El día 9 debiésemos hacer los ajustes si es que tuviésemos alguna observación, porque el día 16 es la última actividad. Entonces, yo aquí el día 2 debiese leer tu trabajo y técnicamente ustedes debiesen ajustar entre el día 9, porque la tercera prueba va a ser la que va a formar parte de tu examen. Eh, si nos va bien la tercera prueba, quizás pudiésemos homologar el examen, pero si tuviésemos algún alcance, ustedes entregan esa actividad el día 2. Al día 9 debiésemos llegar con los resultados y si tuviésemos que hacer algún ajuste, tendríamos que llegar al día 16 para tener ese parámetro en consideración. ¿Ya? Día 16 se acaba esa actividad. ¿Ya? Yo no sé si ustedes están en el taller de práctica intermedia o no. ¿Les toca a ustedes ahora eso o no? ¿Hablo con ustedes, Cristian, o no? Se supone que por el ramo debería tocarnos, pero no sabemos qué va a ocurrir. Ya, yo les voy a contar porque yo voy a ser el profe tutor. A lo mejor me voy a adelantar y se los va a comentar Cristian, pero estábamos viendo un proyecto en donde ustedes tengan que integrar, ¿ya? Insisto, me voy a quizás desconectar un poco el tema, pero van a hacer clases en donde ustedes van a tener que ocupar Visual Studio, SQL, y van a tener que integrar de alguna manera un proyecto para dejarlo automatizado. En la práctica va a ser un proyecto de automatización. Generalmente en las empresas uno tiene que tener protocolos de seguridad, me imagino que están viendo ustedes alguna cosa de encriptación, MD5, que es como lo más común, quizás más o menos vulnerable, pero esto apunta a Visual Studio. Si ustedes han visto quizás algún lenguaje de programación, C o Python o C Sharp en algún momento, esto integra todos estos componentes, pero en Visual Studio. Así que el proyecto es de integración, me imagino que ahorita se va a juntar con ustedes y le va a dar un poco más de detalle, y ese proyecto dura 3 semanas. Así que para que esa semana, insisto, a lo mejor me estoy adelantando, pero si ustedes tienen planificado algo a contar del término del semestre, yo le diría que abortara, porque van a ser semanas súper intensas desde el 20 hasta el 6 de julio, por ahí. Son como 3 semanas del proyecto. Insisto, a lo mejor me estoy desviando de mi tema, pero eh, Cristian me pidió apoyo en ese sentido y esa va a ser la idea de trabajo.
Así que, Hola, profe, buenas hola, tardes. ¿cómo Vengo estás, recién llegando Arturo? a la pega, perdón. Sí, no se preocupe. Recién estamos comenzando, así que no hay problema. Vale, vale. Vale, ¿Ya? vale. Súper. Así que, Profe, para que, ¿sí? una consulta y más o menos, usted que sabe más del tema de la malla de NAC y todo eso, Ajá. ¿en qué semestre empezamos a ver ya cosas de ciberseguridad? Debes ser en los temas ya más técnicos de encriptación y que eso debe estar atachado a sus ramos prácticos del cuarto nivel, pues. Ah, ok. Claro, siempre esto te prepara en pro de una fundamentación técnica y entender todas las áreas posibles del negocio. Servidores, redes, me imagino que en redes han visto protocolos de seguridad, ahí yo me imagino que sí, pues con el CCNA, ¿o no? Sí, hemos visto protocolos de Sí, seguridad. pero solamente hemos visto cómo montar LAN, una VLAN, cosas así, pero Más allá de seguridad, nadie me ha no. enseñado, por ejemplo, a proteger mi red, po. O, por ejemplo, en programación me están enseñando a hacer una página web, pero nadie me dice cómo meterme a la página web para ponerle escudos anti-hackeos, cosas así. Ya tú decís como Entonces, inyecciones de SQL y cosas por el estilo. claro, entonces yo en este momento, yo hablaba con un compañero, estoy preocupado porque estoy viendo que, claro, quizás la base para poder enseñarme la están haciendo ahora, pero Claro, estoy viendo que se está acabando la carrera y solamente me están enseñando a montar cosas básicas, pero no a ciberseguridad como tal. a bloquear esas posibles brechas de seguridad. Claro, porque Ya. casi todo lo que yo he investigado de ciberseguridad, casi todos dicen que primero hay que enseñar a hackear para poder, por ejemplo, enseñar a hacer un anti-hacking, por ejemplo. Ya, sí, O aprender las cosas como a cómo hacerlo para aprender a protegerte, entre comillas. ya tú decís cómo aprender a atacar y después aprender cómo defender, algo así. Claro, una cosa así, he visto muchas cosas porque casi todo lo que yo he visto de ciberseguridad ha sido porque lo he buscado yo, no porque me lo está enseñando la institución. Investigando. Claro, mira, mi visión de la carrera, claro, en medio de lo que tú dices, yo, insisto, según mi visión, explicarte lo que significa para poder saber cómo poder defender. O sea, si no sé lo que es una base de datos, por ejemplo, en mi área, difícilmente yo podría decirte, oye, bloqueame un puerto. Siendo que a lo mejor yo tengo un firewall y ese firewall bloquea el puerto y sería, pues. Entonces, si me habláis de página web, claro, ahí yo tendría que encriptar la información o estos típicos tokens que de alguna manera te dan, entre comillas, seguridad, que en el navegador, por ejemplo, yo bloqueé el puerto del SQL para que no me puedan inyectar un código por esa figura, pero yo lo que tengo entendido es que ustedes su último semestre, por ejemplo, tienen un ramo que se llama Administración de Base de Datos. Y ahí, más que ver administración de temas de seguridad, lo que busca es que ofrecerte parámetros para técnicamente ofrecer alta disponibilidad, o sea, tener temas de automatización, temas de replicación, temas de respaldo, temas de usuario, temas de permiso, todo que son temas de seguridad. Claro, si tú me decís, oye, ¿cómo hackeo una base de datos? La verdad que yo no he visto nunca de 10 años en la empresa y mi cultura en todas mis carreras, nunca he visto una inyección SQL si es que yo dejo el puerto deshabilitado. O sea, si lo dejo deshabilitado, me podrían quizás consultar y borrar información, pero no es más que yo, por ejemplo, te diga en el firewall, el puerto 1544 está bloqueado para accesos, digamos, externos, a no ser que yo lo publique por algún lado, y tanto en SQL eso sería intocable. O sea, tendría que yo explicarte de que tendría tareas administrativas, roles de usuario, quizás configuraciones. Por el lado web, ahí yo creo que, claro, habría que dar una segunda vuelta a qué es lo que se les viene a ustedes en un último semestre, porque más allá de encriptación y cosas así, habría que ver qué es lo que está programado y hablarlo con Cristian para que le dé el enfoque que ustedes esperan. Yo sé que los últimos ramos de la carrera, eh, insisto, lo que yo vi de base de datos era técnicamente ofrecer alta disponibilidad, que eso evidentemente te asegura los datos, que es lo que uno busca. O sea, más allá de bloquear puertos y administrar los datos, técnicamente lo que uno busca es asegurar la información. ¿De qué manera? Con planes de mantención, con bloqueos de puertos, pero te insisto que esos bloqueos de puertos no pasan por el motor de base de datos, sino que pasa por tu cortafuego, que debe ser aquel que bloquea esa configuración. Yo no sé si ustedes han visto algo de firewall o no, ahí lo desconozco. Yo sé que en los CCNA te debiesen mostrar ahí algunos protocolos y algunos puertos en firewall,
pero en la práctica no sé qué es lo que tendrán preparado y qué es lo que dice Sumaya. La verdad que yo solamente vi el área de base de datos y claro, eso es lo que estaba programado para la continuación de esto que están viendo ustedes ahora, que técnicamente es cómo respaldar, es cómo tener un log shipping, es cómo tener replicaciones, es cómo tener planes de mantención que te aseguren la información, pero no Claro, que... disculpe, profe, es que yo le preguntaba porque Ajá. yo por lo menos, a mí me gusta el tema de programación y de redes y me quiero enfocar a después aprender ciberseguridad. Claro. Entonces, lo que yo le preguntaba era, por ejemplo, porque el día de mañana yo voy a tener el título de soporte informático convención en ciberseguridad, Correcto. y si yo voy a una institución y me preguntan, ya, ¿y usted qué sabe hacer en De ciberseguridad? ciberseguridad, claro. Voy a quedar como, pucha, sé montar una VLAN. Entonces, No, pues eso es redes, no, pues no, no es seguridad, claro. pues, claro. Entonces, esa es mi preocupación, ¿me entiende? Ya. O si, por ejemplo, voy a una institución como imagínese usted al Banco Estado, que fue No, hackeada. claro, claro, Entonces me dicen, ¿y usted viene como soporte en ciberseguridad? Sí, ya, ¿y cómo podría evitar lo que hicieron ahora? Y ahí voy a quedar, pues, ¿me entiendes? claro, Siendo que yo tengo el título convención en ciberseguridad y no debería claro, pasar eso. claro. Quizás no necesitaría saber montar o sea, obviamente necesito saberlo, pero Sí, en claro, mi Federico. Sí, juicio, sí te como entiendo, sí te no, entiendo. no, quizás no debería cómo aplicar un Windows Server, pero sí debería saber cómo protegerlo. Claro, sí, claro. No, no sé, no No, sé si sí, me entiende, profe, sí, estoy no, sí te medio... logro entender. Sí, sí, como te digo, o sea, yo te podría decir, mira, en base a datos, mira, según mi visión, yo te diría, yo necesito saber cómo manejar una base de datos para saber cómo la puedo proteger. Insisto, lo que tú puedes leer en internet, Claro, para mí es válido, o sea, todo lo que esté ahí está disponible y es correcto. Pero si yo, por ejemplo, yo te planteo, uno lo que más pudiese ver, y si tú googleas, tú podrías buscar SQL Injection. Y ese SQL Injection es como que tú te vas al navegador y tú sabiendo el nombre de la base de datos y la dirección IP y el puerto que ocupa, yo te podría hacer un select y el navegador me debiese devolver no encontrado, sino que la grilla o los datos que tú encontraste a través del navegador, cosa que no debiese hacer. Pero eso, si tú me hablas de seguridad, yo le diría al firewall, oye, firewall, bloqueame el puerto 1544 para consultas externas y mi base quedó bloqueada, o sea, nadie podría acceder, a no ser de que yo genere usuarios de conexión con usuario, clave y permiso para poder acceder a esa base. O sea, si tú me hablas de seguridad, yo en el firewall indicándole que él no entre a un puerto, no hay posibilidad, cero. A no ser que te hackeen el firewall y de ahí hacia adentro, claro, podrían hacer lo que quieran, pero de alguna otra forma son cosas como muy puntuales y como digo yo, según mi visión, más que atacar para después saber defender, yo te diría, tengo que saber lo que tengo, cómo me cubro y luego ver mi ataque como a modo de prueba y de qué manera lo solvento. Ahí quizás difiere un poco con lo que dice Internet. Pero de todas maneras, mira, yo generalmente hablo con Cristian Castro y le voy a plantear esta idea. Porque claro, si tú lo planteas así, oye, ¿qué podría ofrecer yo como ciberseguridad? Que es lo que yo te podría entender de lo que tú me dices. Claro, si claro. yo voy convención, ok, si yo, como dices tú, oye, el alumno quiere ir al Banco Estado y él va con su cartón de ciberseguridad. ¿Qué sabe él de ciberseguridad? Oye, sabe manejar un CCNA, quizás hacer alguna configuración, sabe lo que es una base de datos, sabe lo que es Windows Server, pero lo que tú planteas es decir, oye, pero ok, ¿cómo yo puedo impedir que entren a mi Windows Server? O cómo podría yo decir que me encripten los datos, que es como lo que me ocurrió a mí hoy día con un virus. Claro, ¿cómo yo bloqueo eso? Mira la respuesta de McAfee, pues McAfee dice, no, es un virus desconocido de día cero. Y sería, perdí mi Claro, máquina. Y perdí mi máquina. Entonces, oye, imagínate, McAfee me está diciendo eso y yo digo, no, yo sé todo de base de datos, tengo los filtros activos y si un usuario entró a un correo y pinchó un link, me descargó el virus y se propagó por la red. ¿Tengo forma de bloquearlo? Imagínate, tremendas empresas con tremenda infraestructura no tienen chances de bloquearlo. Entonces, entiendo tu idea, entiendo tu lógica y como te digo, mira, yo con Cristian generalmente nos reunimos una vez a la semana, reuniones de trabajo para ver cómo podemos ir mejorando con este tema de la ciberseguridad y le voy a plantear tu pregunta, que a lo mejor es la pregunta de muchos compañeros y que me parece súper correcta desde el punto de vista
¿qué es lo que voy a ver de seguridad? Po? Oye, a lo mejor tengo que implementar protocolos de seguridad en un Windows Server, o tengo que ver las opciones del panel de control, qué tengo, qué posibilidades tengo, o voy a poder configurar un firewall, que es un Fortinet, lo más común, o un Cisco. Voy a ver eso, saber técnicamente qué es lo que voy a ver, pues, o sea, para que tú te hagas una expectativa lo más real posible. Ahora yo te digo, según mi visión y mi experiencia, yo necesito saber todo el resto. O sea, si tú me decís, si yo te hablo de un SQL, a lo mejor tú no hubieses conocido nunca un servidor y cómo se instala y cómo se monta y cómo se visualiza. Y a ti te van a decir, oye, ya, revísate la base de datos, si está correcta. Y necesitáis saber eso, cómo es la base de datos. No, claro, o sea, Pero te entiendo tu visión, Fabricio, de que sí, te preocupa el saber a qué te vas a enfrentar. Y claro, tú te ponías a todos los días leer, me preocupa. claro, y si tú te ponías a leer, claro, son muchas cosas que a ti ni siquiera te han mencionado. Po. Entonces, Claro, es relevante ese punto y te agradezco quizás que siguió la instancia, insisto, yo solamente buscaba compartir una experiencia y qué bueno que me lo digan, pues insisto, a lo mejor generalmente esto lo embarga a muchos y uno dice, no, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Pero claro, todas estas figuras son relevantes levantarlas, porque si tú sientes que a lo mejor algo está al debe, oye, que nada, haga un taller y que nos especialice en una área o que me muestre nuevas herramientas. Claro, a lo mejor te va a invertir un mayor tiempo, a lo mejor va a ser un taller de un día sábado, qué sé yo, pero si uno va en pro de esa tranquilidad de saber, oye, me siento algo más preparado, bienvenido sea, pues. O sea, yo creo que hay que tenerlo en consideración. Mi alcance diría, todo lo que has visto es necesario para poder proteger. No te diría que sería incorrecto, te diría está más que correcto. Pero entiendo tu postura de decir, oye, yo soy mención ciberseguridad y necesito saber cómo bloquear tales cosas, o sea, o qué podría hacer con mi mención. Yo no voy a manejar base de datos porque debe haber una lista de base de datos, debe haber un DBA. Yo quizás no voy a administrar sistemas operativos porque hay un administrador de red que se encarga de los equipos, de las configuraciones. ¿Cuál va a ser mi aporte? Que me imagino que para allá va tu camino orientado a que si yo soy un técnico en ciberseguridad, ¿qué le voy a ofrecer a la persona a la cual me va a contratar? Pues? Que entiendo que esa es tu pregunta. claro, claro, porque como yo le decía, todo lo que nosotros hemos visto, como usted dice en los ramos, son la base, ¿me entiende? Claro. Es lo principal que Es nosotros tenemos que conocer, saber, claro. Sí, correcto. claro. Pero mi preocupación es que los días pasan y nos especializamos en la base y que está bien, pero a nosotros la carrera se nos acaba. Claro. Porque pasan los días y pasan los semestres y estoy viendo que nos mantenemos ahí. Entonces, en ciberseguridad, todo lo que hemos visto es que tenemos que mantener actualizado el Windows Defender, el antivirus, por ejemplo. Y ni siquiera eso Pero sirve. ni siquiera sé de qué me protege. O sea, yo sé que Claro. me protege de los worms, de los exploits, de los phishing, etcétera, De lo que esté pero porque reconocido. yo lo investigué, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, esa es mi... Disculpe, profe, por los minutos que le quité, pero... No, pero yo insisto, soy súper abierto y como te digo, mira, yo que técnicamente miré el tema de la base de datos, este ramo hablaba de la construcción de una base, de configuraciones de código, porque el código es necesario, súper necesario. Tus ataques que pudiesen existir serían solo a nivel de código, no tendrían forma de llegar a tu motor, a no ser que tengáis el acceso por un, no sé, por un escritorio remoto y que te hackeen la red completa, que sería otro punto. Pero, como te digo, lo que continúa de este ramo, para hacerte bien transparente, es cómo tú a una empresa le ofreces asegurar la información. Ya sabemos que tenemos un backup y el backup yo lo puedo programar, lo más común. Pero, oye, ¿qué pasa si se me infecta este servidor? ¿Cómo tengo una réplica para que no perder los datos? ¿Existen herramientas que hagan replicación? ¿Puedo replicar una tabla? ¿Puedo replicar una base completa? ¿Puedo tener planes de mantención programados? Entonces, claro que sí, pues, es un tema no menor. Y como te digo, yo que miré el tema de la práctica intermedia, es como el resumen de todas las clases que has visto. O sea, es integrar un paquete en donde tú vas a tener que modelar una base de datos, modelar un proyecto, integrar la base con con el proyecto de integración en SQL y Visual Studio. Y claro, si tú me decís qué tiene de ciberseguridad, yo te diría que tiende a cero, porque yo voy a generar procesos automatizados que van a estar ya bloqueados por los servidores. Entonces, si tú me decís, no, ¿cómo yo evito que alguien me hackee eso? Si yo tengo el firewall activo, no tengo nada que bloquear.
no tengo nada que bloquear internamente porque ya está operacionalmente funcionando. Pero como te digo, yo lo voy a levantar, insisto, y agradezco tus palabras y la confianza. Quizás a lo mejor no se da la instancia con otro profe y agradezco que confíe en mí para poder decirlo y yo lo voy a traspasar. Porque si es así, claro, si tú lo miras desde tu punto de vista, es súper válido y te logro entender. Ni siquiera estoy camiseteado ni nada. Yo te doy mi visión de parte de la experiencia. Todo lo que tú has visto, créeme que te va a servir, o sea, garantizado. Pero también hago notar tu preocupación de que decir, oye, ¿qué hago yo en ciberseguridad? A lo mejor no te quedó claro el perfil o te tendrás que dar alguna idea de qué es lo que hacia dónde apunta. Pero claro, tú hablas de phishing, del Windows Defender y del antivirus, pero que son cosas que si tú los programaste debiésemos estar correctamente configurados y no va a requerir de estar todos los días mirando eso. A lo mejor estás mirando las reglas, que está bloqueando. Quizás podría ser una pega, pero como te digo, si ustedes esperaban algo más o ver alguna otra cosa más, aún es tiempo, si bien es cierto queda un último semestre, pero te quedan ventanas, los que yo miraba varios ramos que son más que nada de desarrollo personal y que quizá algún taller de especialización, si es que no viene, la verdad que no me recuerdo de la malla en este momento, pero yo me quedo con la idea, Fabricio, y créeme que se la voy a comentar a Cristian, si no es terminando hoy día, lo voy a llamar mañana y le voy a comentar la idea para que se pueda juntar con ustedes y que técnicamente se vea esto. O sea, yo creo que un taller en donde se engloben todos los conceptos de seguridad sería súper interesante para ustedes. Insisto, no me comprometo a que se los vayan a entregar. A lo mejor viene el ramo que viene, como eso te digo. En base a datos que yo vi el programa, técnicamente viene todo eso de administración, usuarios, roles, que son temas de seguridad. Claro, para pasar eso tengo que saber la parte inicial, qué es lo que es una base, cuáles son los códigos, cómo lo creo, cómo lo administro. Pero en el último semestre viene el tema de seguridad, administración de los datos, replicación, mantenimiento, alta disponibilidad, que son netamente para entregarle o para asegurar a una empresa que tú vas a tener continuidad de tus datos. Claro, necesito infraestructura, claro, para tener alta disponibilidad necesito 2 servidores. Oye, ¿cómo homologamos los servidores? Instalo 2 instancias y te va a funcionar. Pero claro, tu visión quizás va más allá y es que es lo que yo puedo ofrecer. Así que me parece correcto y como te digo, lo voy a plantear para que ustedes ahí no queden en la interrogante y quizás Cristian se pueda acercar a usted y explicarle su visión y de qué manera se puede ajustar. Así que te Gracias, agradezco. profe. Súper. No sé si alguien más quiere opinar algo, los 5 minutitos más y comenzamos la clase. ¿Alguien más quiere decir Profe, yo algo? tengo una duda. ¿Sí? Es con respecto a los software de ciberseguridad. Por Ajá. ejemplo, no estamos viendo nada que tenga que ver con protección como Kali Linux o cómo Ya, manipular Linux y defender con eso o algo claro, similar, abarcando el tema que decía Fabricio. claro. Súper. Mm, No ¿Tú sé. decís que con el Calica a hacer una especie de firewall o una cosa así? Sí, porque ahí yo creo que estaríamos metiéndonos en ciberseguridad, Ya, que sería en la programación de firewall o claro. hacer cosas, porque yo por lo que he investigado y he manipulado Kali Linux, y es bastante complicado porque Sí, son claro. videos donde la persona enseña y no responde dudas. Eh, no sé, siento que nos quedamos cortos. Ya no, pero eso te digo, ¿no? Claro, si es así, y como ustedes lo plantean, claro, o sea, tú empiezas a investigar y cada sitio, cada cosa que tú investigues va abriendo puertas nuevas que van a ser completamente desconocidas. Así es. Pero como les digo, yo me quedo con esa idea. No se preocupen que en mí van a encontrar un apoyo y no va a ser a modo de generar un conflicto ni nada, sino que va a ser en pro de mejora y este espacio que se dio, insisto, lo agradezco. Insisto, a lo mejor yo me desvié del tema, pero mira, se abrió otra idea y quizás aún estemos a tiempo de ayudar a Cristian para que esto pueda mejorar. Insisto, no discrimino que esto está mal en lo absoluto, es necesario, pero su área y lo que ustedes pretenden quizás a lo mejor no ha sido enfocado o no era lo que ustedes esperaban y que es lo relevante para que esto tenga éxito. O sea, así es la idea, ¿ya? Yo me quedo con la figura, yo lo voy a conversar con Cristian y lo vamos para que él se junte con ustedes o participe de alguna clase, si es que no está con ustedes en alguna clase, no sé si cuál será el horario, y lo puedan conversar, ¿les parece? Sí, profe, Sí, muchas profe. gracias. Súper, listo. ¿Alguien más que quiere decir para que no se quede ahí con la idea? Aparte de Fabricio y Roberto. ¿Alguien más que quiere decir algo?
No, o Muy sea, amplio. yo, por ejemplo, yo por mi lado, profe, igual comparto la opinión de Fabricio, del Roberto, y yo creo que hay muchos compañeros de nosotros que a lo mejor están dándole vuelta al mismo tema. Lo mismo, claro, sí. Sí. Ahora de repente a lo mejor, no sé, pero es más de lo mismo nomás, profe. Sí, es más de lo mismo. De repente yo creo que ya usted ya tiene la noción, ya la visión clara y ojalá que de esto pueda haber alguna mejora en ese sentido, porque si fuésemos técnicos en informática a seca, distinto sería. A lo mejor Claro. no estaríamos teniendo esta conversación a lo mejor. Claro, ¿no? Sí te entiendo. El perfil de Mm, ustedes, que claro, ese acento a lo que le llaman ciberseguridad, ustedes no lo ven, po. Es el tema. Claro. Esa definición, como te digo, insisto, no ser repetitivo, lo que ustedes han visto, créeme que es relevante y que es necesario. Pero también entiendo su parte de que dicen, oye, ¿qué es lo que estamos viendo de ciberseguridad? Y a lo mejor ahí Cristian tiene otra visión, otra experiencia y él lo va a poder debatir con usted. Insisto, yo, como te digo, en lo que yo vi de base de datos, lo que viene el próximo semestre es la administración, en donde ustedes van a tener que, de alguna manera, definir alta disponibilidad y de qué manera yo podría asegurar tener información disponible 24/7. Entre comillas 24/7 porque, insisto, un virus y te mató y no hay forma, te infectó todo y sería. Y no tengo forma de protegerlo. Pero como te digo, tener alternativas para de alguna manera poder responder y quizás entregar algún plan alternativo. Porque como te digo, ya si me habláis de un virus, estoy frito, no tengo chance. Decía, apareció un día cero, McAfee actualizaban todos los servidores y se infectaron 40 igual. Entonces, claro, ahí escapa a todo lo que tú puedas mirar, a todo lo que podáis implementar, a todo lo que podáis administrar, no sirvió de nada, porque se comieron 40 máquinas y el boot.ini murió y no tenía cómo echarla a andar y murieron. Y ahí, profe, disculpe, y ahí quizás es donde se necesita un especialista en ciberseguridad, pues, que diríamos ser nosotros. Claro. Sí, como te digo, Quizás. debiese ser, sí que debiese ser, como te digo, mira la respuesta de McAfee, es un virus de día cero y se tiene que analizar. O sea, ¿y cuánto te demoráis en analizar? 2 o 3 semanas. O sea, dejo de trabajar 2 o 3 semanas y espero tu análisis para que me digáis, no sé, bueno, la vacuna la tengo que construir y me demoro 2 meses. Entonces, como te digo, lo que uno, insisto, lo que ustedes saben no está mal, creo que cumple, pero como ustedes plantean la idea, claro, ese granito o esa diferenciación o esa característica, ustedes no la ven, po. ¿Dónde está la ciberseguridad? Ese es el punto. Comparto con eso, tal cual. Lo voy a plantear y les comento, o si no, lo más probable es que Cristian quiera conversar con ustedes y explicarle o qué es lo que se viene para que ustedes tengan ahí un grado más de tranquilidad, po. ¿Les parece? Eso. Sí, Sí, profe, profe. muchas gracias. Súper, listo. Impecable. Vamos entonces a nuestro SQL Server. Somos 16. Bueno, profe, Pablo Díaz me dice que hoy tendrá turno largo y no se podrá conectar. Ya, listo. Aquí después mire la grabación. Pero que la mire desde las 7:20 en adelante. Ok, somos 16. Ahí está Mirko, Víctor, Seba, Roberto. Mirko está ahí 2 veces, quizás está por el celular. Listo. Entonces, vamos a nuestro servidor de SQL. Estoy compartiendo la pantalla. No, voy a compartir la pantalla. Listo. Y de alguna forma nosotros quedamos con una base que se llamaba alfa, la clase recientemente pasada, y teníamos 4 tablas ya cargadas que era cliente, productos y proveedor. Desde esa visualización, nosotros como tarea de la prueba, en primer lugar, lo que tendríamos que implementar va a ser de alguna forma la restauración de la base de datos. Restauración DVD. De alguna otra manera, yo debiese poder crear tablas
de alguna manera debiese importar datos. Si hablamos del temario de la prueba, ahí tienen que tener precaución con lo relacionado a mappings, en este caso, no ignorar columnas, no ignorar columnas. Ahí está. Luego debes tener las cláusulas o las funciones de insert, de update, de delete. Y por último, debes tener lo relacionado a views o consultas relacionales, considerando el inner join y las condiciones en where. Eso sería tu temario de la prueba, ¿ya? Te voy a entregar un backup con 2 o 3 tablas. Vas a tener que crear 2 tablas tú a modo de comando. Luego vas a tener que importar los datos, algún insert, algún update, algún delete y alrededor de 2 o 3 vistas para poder resolver a esa interrogante, ¿ya? Mismo ejercicio de la clase pasada, vamos a ver algunas otras variables, temas de asignación o de reconfiguración de variables en torno a las vistas, en donde de alguna manera yo pudiese personalizar mis configuraciones para poder de alguna manera resolver a esas interrogantes, ¿ya? Listo. Tengo 4 tablas, cliente, pedido, producto y proveedor. Insisto, esto lo miramos en algún momento, simplemente a modo de repaso para el tema de la prueba de la próxima semana, en donde ustedes modelaron 4 tablas, ahí está. Ahí está. Y que es relevante, de alguna manera, entender las relaciones que esto pudiese tener. Ahí está. Relevante, ¿por qué? Porque si tengo 4 tablas, de alguna forma, en un modelo transaccional, yo debiese traer información de todas las tablas que tengo disponibles en mi sistema, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, el código del cliente, debo entender la lógica de cómo está esto relacionado. Un cliente solicita un pedido contiene productos y esos productos de alguna manera son entregados o disponibilizados por un proveedor. Entonces, de alguna manera, el COD cliente con el COD cliente lo voy a tener que vincular. Insisto, esto en el modo diagrama para que tú entiendas que existen datos que son combinables y que de alguna manera los debo relacionar para poder conjugar nuestro ejercicio. Voy a decir OK, ahí está. OK. Lo mismo con el pedido y el producto, en donde yo tengo un código de producto, pero que de alguna forma se vincula con un campo que se llama ID producto. Como lo comentamos en alguna funcionalidad, si yo tuviese, por ejemplo, esos campos relacionales, se llaman diferente, pero en su interior tienen lo mismo, son campos que son posibles campos de relación, que de alguna manera no nos debiese dar ninguna complicación si es que se llaman diferentes. En producto se llama ID producto, en pedido se llama COD producto. Por lo tanto, esa diferenciación de nombre no me afecta si es que el interior de los datos de alguna manera se vea correctamente ensamblado, o sea, que sean pares y de alguna manera se puedan leer para hacer match en esa configuración. ¿Ok? Y de alguna manera ese ID del proveedor, que de alguna forma va a ser quien nos pueda resolver a esa idea de el relacionar todas las tablas. Esto es el modelo, esto es lo que ustedes ya modelaron y de alguna manera lo que buscamos nosotros resolver ahora es la funcionalidad de esto para poder traer información desde el proveedor, desde productos, desde clientes y desde la tabla pedido. No tengo las chances de llegar, oye, quiero ir a buscar información de cliente a proveedor, no tengo forma de ir directo, o sea, no tengo forma de leer esta información
y tengo que hacer la secuencia completa. Si yo no necesito datos de la tabla pedido y no necesito datos de la tabla productos, de alguna u otra forma lo que yo debiese hacer es el círculo completo y traer la información del proveedor y traer la información del cliente, si es que fuera necesario. Si yo en una consulta solamente tuviese que considerar 3 tablas, no voy a enganchar esta cuarta y la voy a omitir, porque no me sirve dentro de mi proceso. Y elimino la relación y de alguna manera esa tabla quedaría sin ser considerada, si es que lo tomara de esa manera en cuanto a una vista. Pero en este caso, de alguna forma, para entender la idea del modelo, esta sería la lógica para poder resolver a esa interrogante. De alguna manera, a esa acción a la cual debemos tener en consideración. Una vez que yo tengo claro el modelo, de alguna forma pudiese implementar las secuencias que debiésemos resolver en nuestro procesamiento de visualización, que en este caso va a ser extraer datos del proveedor, extraer datos del producto, extraer datos de pedido y de cliente. Y para eso debemos abrir una nueva consulta. Súper importante entender que si de alguna manera yo tuviese la base máster, cualquier cosa que cuando uno comienza por defecto a trabajar, te debiese mostrar quizás esa base por defecto. Entonces, si yo compilo alguna codificación y estoy en máster, no va a funcionar, porque en máster no tengo ninguna base, digamos, que me permita administrar esas tablas. Base máster es la base maestra del sistema que de alguna manera tiene la librería y los procedimientos para que todas las condiciones que yo voy a implementar funcionen, que son de alguna manera las tablas que aparecen acá de máster, de distribución cuando quiero replicar, la base modelo, la base TEMDB y una base de muestra para poder considerar nuestras funcionalidades transaccionales, ¿ya? Base del sistema que generalmente uno toca la transaccionalidad en TEMDB cada vez que voy guardando datos, pero más allá de eso, nosotros no debiésemos considerar esas funcionalidades dentro de nuestro proceso, ¿ya? Ok, bajo esa idea, teniendo la base alfa, entendiendo que tengo tablas que deben estar sí o sí relacionadas bajo esa idea de diagrama, yo debiese programar. Toda programación debiese comenzar con la declaración de los campos que yo voy a buscar. En este caso, siempre debiese comenzar con un select. El asterisco from significa que seleccionaría todo lo que yo tengo disponible. O sea, selecciona todo lo disponible en la tabla declarada. En la tabla declarada. ¿Qué quiere decir eso? Que si de alguna manera yo dijera select from clientes, él nos va a entregar toda la información. Ahí está. Oye, pero me está marcando con rojo. O sea, si hago un select, ahí está. Me dice que el objeto no existe y que el nombre es inválido. De alguna forma, ese error que aparece ahí es netamente, ¿por qué? Porque estoy apuntando a una base que no es la mía, que es la base maestra, que es la que parte por defecto en cualquier query, pero que de alguna forma yo la pudiese modificar sin ningún problema, escogiendo la variable que yo tengo acá definida. Ahí está. Si yo marco ahora, insisto, incluyendo el código comentado, ahí está la información de la tabla cliente que de alguna forma trae toda la información de la tabla, ¿ya? Como segunda condición, de alguna forma yo debiese hacer un select, pero un select segmentado o clasificado según las variables que yo quisiera reconocer. Y para eso, en mi esquema, si yo no me recuerdo y no quiero estar de alguna forma cambiando mis plantillas para ir al diagrama, yo debiese quizás desplegar y él automáticamente me va a ir mostrando los campos, las variables y lo que yo de alguna forma pudiese reconocer de cada una de mis condiciones. Si te das cuenta, ustedes que modelaron tienen ahí un code cliente que es PK y que tiene la figura de una llave, que significa que es un campo clave, que no se puede repetir por esa configuración, un campo único. Y todas las declaraciones posteriores que de alguna manera yo tengo disponibles para poder resolver. Lo mismo ocurre con la variable de pedido, ahí está, en donde voy a las columnas y voy a traer el code pedido, ahí está la definición. Voy a la tabla productos, ahí está, columnas y de producto.
y voy a ir a buscar el proveedor que de alguna manera también tiene sus columnas y su llave definida para poder relacionar. Si yo quisiera de alguna forma ir a buscar campos de diferentes tablas, lo único que tengo que hacer es conectarlas. Las conecté acá, claro, pero el lenguaje de programación, de alguna forma, yo tengo que definir estas relaciones. ¿Cómo las defino? Con la cláusula inner join que vimos antes del viernes feriado. Select, ahí está, y voy a comenzar mi declaración. Por ejemplo, voy a ir a buscar la variable que se llama nombre cliente. Y yo en la prueba voy a decir, ok, pero no quiero que se llame nombre cliente, quiero que él se llame razón social. Entonces, si de alguna manera yo quisiera redefinir o reasignar una variable o un nombre a ese campo, yo voy a decir as, que es una palabra reservada que es asignar, y voy a decir que ese campo va a ser ahora razón social, para que ustedes puedan definir que de cierta manera esa funcionalidad de as lo que hace técnicamente es resolver a una interrogante que es ni más ni menos que resolver a una nueva variable que yo pudiese ir considerando. Oye, me lo está alertando en rojo. Claro, me lo alerta en rojo porque me está indicando que es una columna que no está correctamente válida. ¿Por qué correctamente válida? Porque aún yo no declaro su origen. Entonces, él no sabe cuál es el origen de esa columna que de alguna manera viene de mi tabla cliente. No es que esté mal, yo te diría implementa el código y luego podemos ir resolviendo las configuraciones que podamos tener definidas. ¿Ya? Por ejemplo, podría traer quizás el nombre del cliente, voy a traer la ciudad, estos siempre van separados por coma, ahí está. Voy a traer, por ejemplo, el país, y a lo mejor el país, yo quiero que no se llame país, sino que quiero que sea lugar de residencia. Entonces, el as, de alguna forma, me permite a mí resolver ante esa definición y hacer un rediseño, una asignación de otra variable, otro nombre a un campo en particular. Entonces, él combina esa ideología para poder resolver. Eso quiero traer de cliente, o sea, de esta tabla que está acá, yo solamente traje el nombre del cliente, la ciudad, el país y sería nombre cliente, lo estoy rediseñando y lo estoy llamando razón social. Tengo el campo ciudad que se mantiene con ese campo ciudad tal cual y tengo una variable que es país que de alguna manera se está transformando en lugar de residencia. Ahí está. Coma, ahí está, y voy a ir a las variables que de alguna forma pudiese yo considerar posibles de consulta o de lo que yo quiera exponer o de lo que el ejercicio me pueda solicitar. Puedo declarar tablas de proveedor, puedo trabajar datos de pedido, puedo trabajar datos de producto, lo que tú quieras. A lo mejor tú quieres traer de pedido, quieres traer el código del pedido. Entonces, eso te lo va a pedir el ejercicio. No es algo que tú tengas que inventar y de alguna forma lo que estamos definiendo técnicamente es la forma en la cual se va a presentar la información con estas variables de asignación. En este caso, el código pedido en nuestra consulta, en nuestra vista, va a ser definido como folio. Lo estoy rediseñando solamente en el encabezado, la data no cambia. Y voy a decir, por ejemplo, la variable fecha de entrega. Ahí está. Oye, ¿quiero cambiar la palabra? No, para nada, quiero que se mantenga fecha de entrega. Súper importante, cada columna que yo voy declarando tiene que estar separado por coma. Aunque vaya el as, al finalizar, debo asignar el parámetro de la coma para que sepa que está la separación del campo. Y de alguna manera me voy a la opción que se llama ahora producto. Y en producto, de alguna manera voy a traer el nombre del producto, coma, nombre del producto, y voy a traer el precio unidad. Si de alguna manera en tu caso el precio de unidad tuviese un espacio vacío y no como lo tengo yo definido acá como una variable unida con un guión bajo,
técnicamente él me obliga a generar un paréntesis de corchete bajo esa idea de trabajo. Entonces, si yo tuviese esa variable precio unidad y ese precio unidad, por ejemplo, no tiene ese guión bajo y tiene un espacio, voy a decirle que sí, para que cambie. En esta variable precio unidad, como yo tengo un espacio, el SQL como tal reconoce que son dos palabras diferentes y asume de que debiesen ser dos columnas diferentes. En este caso, como sabemos que solamente es una la columna, pero que están declaradas bajo esa idea de unión o concatenación, el elemento que me va a indicar a mí que técnicamente eso es solo una columna es el paréntesis de corchete para poder resolver a esa interrogante. Y tengo variables de 3 tablas. ¿Podría agregar la cuarta? Sí, quizás podría traer quizás nombre del proveedor. Y listo. Y tengo 4 tablas vinculadas para poder resolver. Voy a decir coma, nom proveedor. Proveedor. Lo puedo definir, claro, as proveedor. No lo quiero enganchar. Ahí está. Con esas variables yo te podría decir, oye, necesito generar una consulta que traiga información de todos estos orígenes. O sea, si te muestro el diagrama, tú trajiste alguna información de cliente, trajiste alguna información de pedido, trajiste algún dato de producto y trajiste un dato de proveedor. Por lo tanto, estás buscando información de todas tus hojas de la base de datos o todas las tablas, ¿ya?, que ustedes tengan en su base de datos. Si me voy a la variable de mi consulta, ahí está, y ahora yo debo construir técnicamente todas esas relaciones y luego condicionar según lo que yo necesite. Primera variable, yo debiese decir from, y aquí debiese empezar a establecer los vínculos de las tablas. Voy a decir de alguna manera productos, ahí está. Productos, los cuales se conectan, y aquí es relevante entender el modelo inner join, que conecta con la segunda tabla. Y aquí te digo yo, para la prueba quizás va a ser útil que tú hagas el monito, que tú hagas el vínculo para poder entender qué es lo que yo quiero mostrar por pantalla. Entonces, de alguna u otra forma, si yo quisiera hacer un levantamiento inicial, debo entender cuál es la lógica de modelamiento para poder entender cuál es el orden de los datos y cómo estos están vinculados. Si yo no tengo claridad de esto, sería casi imposible de alguna manera poder resolver a estas consultas. Debo entender que el COD cliente de mi tabla cliente se va a conectar con el pedido, el campo COD cliente. Entonces, de alguna forma, estos valores están vinculados. Ahí está. Entonces, voy a decir que los productos se conectan con la variable cliente, en donde de mi campo producto, ahí está, punto el campo clave, y de producto es igual a cliente, perdón, es igual a producto. Ah, no, está bien. No, estoy equivocado. Producto cliente, en donde productos punto, estoy mintiendo. Es pedido cliente. Entonces, fíjate, es cliente pedido y no tengo cómo relacionar cliente con producto, porque no tengo ningún campo que haga match. Entonces, ese cliente que está acá no puede llegar directamente a ese producto. De alguna forma, porque no tengo una llave de paso para poder resolver. Tengo cliente, tengo pedido. Tengo cliente, tengo pedido. En donde de alguna forma, productos con cliente no se pueden vincular. Debiese ser pedido contra cliente. Ahí está. Generalmente, cuando uno empieza a modelar y empieza a programar estos conceptos de desarrollo, generalmente uno da variables a estas variables que técnicamente son los nombres de las tablas. Y yo lo podría abreviar ese pedido como P y ese cliente como C. ¿Para qué? Para no escribir tantas veces cliente, coloco solamente la letra C, punto, y él asume que esa C
representa a la variable cliente. Entonces me va a mostrar de alguna manera todo lo que contiene esa configuración de mi tabla, lo cual va a ser igual a mi tabla pedido, pero como no quiero escribir pedido, solamente la P que lo representa, punto, y me va a mostrar de alguna manera esa configuración del código cliente. Es como un alias, así como el as aquí me renombra el nombre de la columna, aquí este pedido y esa letra que aparece al lado es un alias que de alguna manera es la descripción algo más breve del nombre de la tabla. Si tú quieres escribir el nombre de la tabla, punto, el campo clave, no hay ningún problema, pero si de alguna forma tú quisieras abreviar este proceso y hacerlo algo más breve, sería como la relación óptima para poder resolver. Inner join, nuevamente con la variable, si tengo cliente, tengo pedido, podría buscar la tabla productos, ahí está. Y quizás la quiero abreviar, como no tengo la P, tendré que colocar quizás PR, para poder abreviar productos a esa condición. Donde, de alguna forma, de mi tabla PR, ahí está, punto, él me va a entregar ¿qué cosa? Oye, estoy relacionando el pedido contra el producto. Entonces, de alguna forma, voy a buscar el ID del producto. Es igual a mi tabla pedido, que se denomina D, punto, el código del producto. Entonces, lo que tú estás modelando aquí es técnicamente en ese lenguaje de programación, estoy diciendo conecta la tabla pedido, que se abrevia con la letra P, conéctala mediante la condición inner join a tu tabla C, que en este caso representa al cliente, donde de tu tabla cliente, abreviada C, trae el campo code cliente, el cual va a ser igual a la tabla pedido, punto code cliente. Lo que hacen esas 4 líneas de desarrollo significan de alguna manera esta línea de conexión entre mi tabla cliente, el campo code cliente, ese campo vinculado contra el code cliente de la tabla pedido. Entonces, esa vinculación es la que estamos declarando. Cliente, que en este caso se define con una letra C, punto code cliente, es igual a la letra P de pedido, punto code cliente. Eso es lo que estoy mapeando, eso es lo que estoy de alguna manera vinculando en nuestra solución. Ahí está. Y le digo, ok. Eso que está ahí es lo que acabo de generar en ese código. Pero me piden otra conexión. De alguna forma, estas variables que están declaradas se conectan, inner join, con la tabla productos. ¿Cómo se conecta producto? Si tengo producto, la tabla producto se conecta con pedido a través del campo code producto a través del campo code producto, correcto, y el campo ID producto para poder vincular. Bajo esa idea tengo esa chance de configuración, en donde voy a traer la tabla PR, que es producto, en donde de la tabla productos rescato el campo ID producto, el cual va a ser igual a pedido, que es mi tabla que se denomina P, el mismo campo con otro nombre, code producto se llama en la tabla pedido, pero ese mismo campo con la información en la tabla producto tiene otra definición. Entonces, de alguna u otra forma, tengo esa definición para poder resolver a esa configuración. Y me queda por último la cuarta tabla, que es el inner join, que de alguna manera lo voy a conectar contra la variable que va a ser proveedor. Ahí está. Y quizá a lo mejor, como se llaman iguales, a esto lo voy a tener que llamar prof, a lo mejor, y escribir algo menos de código para poder resolver. En donde, de alguna forma, el on va a ser igual a prof.id del proveedor es igual a productos, como sabré a productos, PR, punto, de alguna manera, ID del proveedor. Ahí está. Bajo esa condición, yo ya tengo modelada mi consulta que extrae información de todos los lugares, ¿ya? Tengo nombre del cliente, ya no va a ser nombre del cliente como aparece acá, sino que va a ser razón social.
tengo la ciudad, ahí está, tengo el país, que de alguna forma se llama país de lugar de residencia, código pedido que se llama folio, fecha de entrega, nombre del producto, precio de unidad, nombre del proveedor, y en este caso va a ser llamado proveedor. Si compilo esto, ejecuto, me dice que la variable país no es válida y me dice que el nombre es ambiguo. Oye, pero ¿qué significa que sea ambiguo? El significado de ambiguo es que de alguna forma esa columna país existe en dos tablas. Existe en proveedor y existe en cliente. Entonces, él te está reclamando de alguna manera y le está indicando que esa columna él no sabe de dónde se origina, si es de cliente o si es de proveedor. En este caso, como es cliente, yo voy a decir simplemente C punto y ahí me va a traer la variable país. Es como si yo digitara cliente.país, o sea, de la tabla cliente rescata el campo país. Si compilo ahora, ahí está, ejecuto y me va a traer las variables con los nuevos montos. Ya no es nombre cliente, sino que es razón social. Voy a traer ciudad, el país ya no es país, sino que es lugar de residencia. El código ya no es code pedido, sino que es folio, la fecha de entrega, el nombre del producto, el precio de la unidad y el proveedor. Hoy a lo mejor no me gusta precio de unidad, lo quiero cambiar a valor total. Dentro de la coma, haz valor total. Entonces, ese precio de unidad que está ahí con la variable as lo puedo rediseñar en la codificación y ejecuto. Y ahora efectivamente él me entrega esa variable para poder configurar a nuestra condición. Esto técnicamente se denomina una vista en SQL, que es lo que de alguna manera rellena un formulario o genera procedimientos para de alguna manera poder resolver a esa interrogante. Aquí estamos seleccionando, si yo borro este código no queda guardado en ninguna parte porque no ha sido creado como una vista, es simplemente un select vinculado para poder mostrar por pantalla la información. ¿Qué más se podría pedir acá? La condicional o la condicionante para que me muestre de alguna manera lo que yo estime conveniente o lo que quiera rescatar desde la funcionalidad. Bajo esa idea, la cláusula de condicionar es donde, where, y aquí tendría yo diferentes operadores. No, ¿sabes qué? Quiero buscar todos los lugares de residencia que comiencen con la letra A. Entonces, si yo quisiera lugar de residencia, lugar-residencia, y quiero buscar todo lo que comiencen con la letra A. Like, como es un texto entrecomillado, la letra A, el porcentaje y cierro la comilla. La cláusula where significa la condición que yo voy a implementar. En este caso estoy implementando una condición para que en la columna lugar de residencia él me muestre con un operador que se llama like. ¿Qué es lo que hace el like? Es como un comodín, es como un buscador, es como el asterisco, docx y te va a buscar todo lo word. Aquí lo que significa es el like, que voy a buscar todo lo que comience con la letra A. El porcentaje significa todo el resto. Si yo posicionara el porcentaje antes de la A, él va a decir, oye, todo lo que termine con A. Y si de alguna manera yo definiera esa definición, él te diría, oye, todo lo que contenga una letra A. Entonces, de alguna forma sería la variable a considerar para poder buscar información, quizás como por comodín, que es lo que si yo googleo podría encontrar como información. Si yo ejecuto este código, me está resaltando en rojo el lugar de residencia y me dice que el lugar de residencia es inválido. Oye, ¿por qué es inválido si técnicamente existe? Pues ahí está. Claro, porque existe de manera enmascarada.
técnicamente para nosotros el campo que nosotros debiésemos buscar, fíjate, si me posiciono encima, dice columna inválida, o sea, esa columna de residencia no existe. Hoy no será la mayúscula, revísalo, ahí está. Lo tomo, lo ejecuto, me sigue reclamando. Entonces, como esto es netamente estético, siempre va a ser c.país la variable a la cual yo voy a consultar, porque ese lugar de residencia es solamente el renombrar para el resultado, pero internamente en la base de información el valor siempre va a ser país. ¿Y por qué la letra c.país? Porque de alguna forma ese país en nuestro modelo de base de datos existe en dos partes, proveedor país y cliente país. Te dice que es ambiguo porque él no sabe cuál de los dos tú quieres mostrar. Entonces tú tienes que aclarar de que del cliente tú quieres traer la variable país y él automáticamente, como tú definiste cliente con la letra C en tu alias, c.país, like A, él debiese mostrar de alguna forma todos los países que comiencen con la letra A. Alemania, Austria, Argentina, Austria. De alguna forma yo quizás pudiese buscar todos los pedidos que son mayores al 01 del 09 o del 08 del 96. Y aquí nos podríamos encontrar con alguna dificultad con el formato de las fechas. ¿Por qué motivo? Porque si tú te das cuenta, aquí la fecha viene definida como año, mes, día, y que sería la misma condición que yo debiese cumplir. Fíjate, yo tengo mis operadores, tengo el like que de alguna manera buscaba esa condición. Voy a decir ahora con la variable AND, ahí está. El AND me va a generar una segunda condición en donde esto va a ser fecha de entrega, ahí está. Y yo podría decir que eso va a ser mayor al 01 del 08 de 1996. Ahí está. Tomo el código, lo compilo. Oye, me dice que la fecha es incompatible. Ahí está. Reviso de nuevo. No, me dice que es incompatible. Oye, ¿qué pasa con las comillas simples? ¿Será el entrecomillado? Ok, me faltaba el entrecomillado para las variables de tipo fecha. Pero si tú te das cuenta, me sigue mostrando variables que no son mayores al 1 del 8 del 96, 24 del 7. Entonces, de alguna forma, el formato de la fecha efectivamente me complica porque mi definición es año, mes, día, y que es la configuración de mi SQL de cómo viene la data cargada. Lo selecciono, ejecuto, y ahora efectivamente me saltó todo lo que es mayor al 1 de agosto del 96. Si lo quisiera llevar al 30 de agosto, ahí está, para ver un cambio más potente en la cantidad de registros, ejecuto, me entrega 11 registros. A lo mejor quiero que sea mayor al 30 de septiembre, ahí está, y me filtra según las fechas. Y así como puedo filtrar por una condicionante de buscar una letra con comodín, con una fecha de entrega, también quizás pudiese buscar por el valor total, en donde ese valor total, de alguna forma, va a ser mayor a 50.000, por ejemplo. Ahí está. Oye, pero no definiste comillas. Los valores numéricos técnicamente no te van a pedir nunca entrecomillados porque son valores flotantes que no aceptan ningún carácter. Entonces, ante eso, omite las comillas. Ahí está. Y me dice que valor total no es válido porque de alguna manera nuestro campo se llama precio de unidad. Precio unidad. Ahí está. Lo seleccioné y como te decía, esto automáticamente nos genera paréntesis de corchete. ¿Por qué motivo?
porque como el SQL reconoce que son dos palabras diferentes, para que yo lo pueda hacer un campo único, el paréntesis de corchete, o también denominado en algunas partes paréntesis de vector, de alguna forma te obligan a mantener esto en una sola unidad, en una sola columna, que es lo que estamos nosotros buscando como solución. Si compilo ese código, ahora efectivamente él me está entregando un producto que cumple con la condición. Si cambio la fecha, y lo dejo quizás como 7:30 del 7 y reviso, efectivamente mi configuración va mutando con lo que yo he ido configurando. Esto se va a llamar como resultado, técnicamente es simplemente una selección conectada, pero esto cambia de nombre cuando yo le doy el parámetro create view respuesta o no sé, países guión bajo vespertino y as. El as asigna todas esas variables que yo estoy declarando, se la asigna a esta chance que se llama create view países vesp y me genera una variable temporal que va a construir cada vez que yo traiga a ese código fuente. Si yo selecciono y ejecuto, él me dice que los comandos fueron completados satisfactoriamente. Por lo tanto, si yo ahora hago un select asterisco from países guión bajo vesp, si yo hago esa consulta, ahora eso que yo creé automáticamente se llama y se construye de manera temporal. ¿De qué forma? Cuando yo voy a ejecutar, clic, él automáticamente me trae esa definición. Si yo quisiera borrar esto, ahí está. Traigo solamente la condición que ya creé y nuestro código fuente está funcional. Ahí está. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Yo me fui un poco más profundo y me puse a hablar y no les pregunté para que ustedes pudiesen ir siguiendo la estructura y la idea de esta compaginación de elementos que no es más que el desarrollo de lo que tú modelaste a la codificación misma de los datos para poder resolver. Somos 16. ¿Se entiende? ¿A alguien le queda alguna duda? Esto forma de tu parte, vale 30 puntos lo que da de 100 esta parte en tu prueba número 3. Son 2 o 3 preguntas, no vuelve a quedan 2 nomás. 2 a 15 puntos cada una, en donde te pide resolver todo esto. Ignacio, ¿Todo esto va a entrar en la prueba, profe? Sí, correcto. Profe, ¿Sí? profe, esa base alfa, lo que pasa es que, mire, yo aquí revisando mi SQL, tengo la prueba que hicimos y mi diagrama es distinto al que está trabajando usted. ¿Usted podría compartir ese recurso alfa que tiene solamente esas 4 tablas creadas para empezar a meter manito? Sí, claro. Yo creo que esto estaba Mirko en el OneDrive? En el OneDrive, sí. Pero déjame generarlo igual, espérame. Déjame generarlo igual, no te preocupes. Ok. Ahí está. Alfa fue creado correctamente. Deja irme al OneDrive. www.hotmail.com de carrasco de @enac.cl. Ahí está. Me voy a los puntitos del correo. OneDrive. Ahí está. Lo voy a llamar New Folder Backup Alpha. Ahí está. Voy a ir a mi disco C. Disco C. Program Files. Este equipo, archivo de programas, SQL Server, la carpeta, el backup
está el backup de alfa. Va a tener que vaciar un poco de datos, profe. Sí, estoy crítico. Viene muy lleno. Sí. Listo, ahí está Mirko, backup alfa. Vale, profe. Vale. Copy link. Copiar y se los voy a dejar en el chat para que lo podamos tener ahí disponible. Esto está en chat. Ahí está. Listo. La otra parte de esta configuración tiene relación con el insert, el update y el delete, que tienen otra parte de configuración en cuanto a nota más o menos equivalente al 30%, porque el 40% restante es el backup, la restauración y la importación de los datos, ¿ya? De alguna u otra forma lo que esto... ¿Sí? ¿Alguien me decir algo? Sí, que en el otro ramo que estamos viendo, en programación, también estamos viendo eso del update, el delete, ¿cómo lo que dijo usted? Update, delete, insert. Sí, en programación web. Claro, Igual porque estamos con... me imagino que él va a hacer ahí alguna definición técnica de que ustedes puedan insertar un dato, actualizar un dato o eliminar un dato de la base. Pues me imagino que va a llevar el camino. Vaya al camino, vaya al camino. Eso. Entonces, esos insert delete, me imagino que ustedes lo van a hacer a través de un formulario, me lo imagino así debiese ser, pero tampoco sé de qué manera lo pretende ver el profe. Me imagino que a lo mejor ahí quizás podrían ver algo de encriptación, pero quizás sea el camino más lógico poder llevar a lo que ustedes esperan. Si yo quisiera hacer un insert, un update, un delete de lo que sea, debo tener claridad en un inicio de qué es lo que yo quiero declarar. O sea, si yo quiero inyectar en productos o en proveedores o en un cliente o en un pedido, debo tener en consideración los elementos que yo tengo ahí en declaración. Oye, quiero ser un nuevo proveedor o quiero traer un nuevo producto o lo que yo necesite. Claro, debo saber qué es lo que tiene desde mi punto de vista para saber qué es lo que yo pudiese entregar como una nueva información para poder cargar. Ahí está productos y te va a decir ID producto, nombre producto, precio y unidad. Pero fíjate que el ID producto de alguna manera tiene como una clave principal su codificación, su ID producto. Entonces, la condición del insert como tal, lo que de alguna forma debiese reflejar o debiese buscar, es decir, con esa primera variable, un insert into a la variable productos, ahí está. Imagino que ustedes deben estar ocupando variables o formas de declarar los datos para que esto los pase a través de variables. Sí. Claro, ¿viste? En donde yo después debiese declarar el ID del producto, que van a ser de alguna manera los campos que yo voy a tener que completar, coma el nombre del producto, ahí está, coma el precio de la unidad, ahí está, y de alguna forma el ID- del proveedor, ahí está. En ocasiones, generalmente, uno dice, en buenas prácticas debiese cerrar esas variables para que te queden cuadradas sin ninguna dificultad de alguna declaración o algún símbolo que te pudiese complicar tu función. Luego de eso viene la condición valúes, y bajo ese valúes nosotros debiésemos pasar los parámetros. Técnicamente esto es lo único que no debiese estar condicionado, en donde si yo digo AP30, recuerda que todos los campos de tipo carácter debiesen tener el apóstrofe o la comilla simple que llamo yo para poder resolver a esa interrogante, ¿ya? Técnicamente la variable va a ser pan de molde, el valor 1900, pero el 1900 como es un dato numérico no te requiere la comilla simple, y el ID del proveedor que puede ser quizás el número 2. Como es un número, no te lo reclama como configuración. Y aquí es donde aplica técnicamente el concepto de llave principal, en donde de alguna forma esa llave principal siempre dijimos que era un dato único.
Entonces, de alguna forma, aquí él te está indicando que tú estás violando la integridad de la llave principal porque no se puede insertar un valor duplicado. Entonces, el concepto de la validación o de la llave principal tiene mucha relación al concepto de seguridad de la información, en donde yo no pudiese tener quizás valores duplicados que de alguna forma me obliguen a tener que quitar llaves que de alguna otra forma me van a permitir quizás tener mucha cardinalidad de los datos y que se pudiesen repetir en cuanto al nivel de información, ¿ya? ¿Cómo identifico que estoy duplicado? Claro, pues yo debiese quizás hacer un select y decir select asterisco from productos. Si es que tuviese 1000 productos sería difícil contarlos de uno en uno, pero si tuviese 90 como en este caso sería algo más simple, donde por ejemplo el ID del producto, ahí está, yo diría siempre en mi comodín el like que comience con la letra A y todo lo que venga después para poder resolver. Entonces, si yo tuviese una llave duplicada y tengo muchos registros, sería como la condición más clara buscar por lo que yo tenga disponible como llave. Podría haber colocado AB30 directamente, claro que sí, pero si quisiera saber todos los códigos con A, ahí están. Entonces, AA45, AB30, AK13, AN44, AS46. Entonces, de alguna otra forma, ese producto AB30 ya está disponible. Entonces, como es una llave principal, que es lo que aparece acá al lado izquierdo como definición de la columna, si es llave, nunca te va a aceptar un valor duplicado. Por lo tanto, yo debiese ser capaz de cambiar a esa configuración para que no sea un par. ¿Por qué? Porque él no lo va a aceptar. Podría ser AB30 punto o AB-30 y va a ser diferente. O a lo mejor tú quisieras colocar AA01 para hacer la prueba y que efectivamente esto nos soporte la configuración. Ahí está. Si yo traigo un dato que no existe, automáticamente él lo va a reconocer y te va a decir que es una fila la afectada. Si yo hago ahora nuevamente el mismo select definido como configuración inicial, me voy a ejecutar, ya automáticamente ahora el pan de molde automáticamente ya se ve reflejado como uno de los registros que yo quisiera considerar. Relevante es que en este insert yo no debiese encontrar ningún problema de codificación, de que me elimine datos, de que me actualice información o que me sobreescriba información. Podríamos decir que eso tiende a cero en cuanto a su posibilidad. ¿Por qué? Porque el insert no hace más que insertar una fila de manera única. Si quisiera importar, como lo hicimos con el Excel, claro, el Excel sí me podría sobreescribir porque estoy cargando toda la información de una sola vez. Pero en este caso, lo que esto busca es inyectar solamente un registro y puedo tener un insert masivo, pero el insert a lo más te va a dar el error de que no puede insertar, que es lo que nos ocurrió recién porque algún valor está incorrecto o porque técnicamente no cumple con el formato requerido, que sería la condición que de alguna forma debiésemos nosotros poder cumplir, ¿ya? ¿Qué sí me podría complicar? Que si yo, por ejemplo, quisiera decir, oye, delete from, de alguna manera, delete from productos, y yo le digo, ¿dónde? Elimíname de esa manera. Si yo ejecutase esa acción, automáticamente todo el restante de productos se iría de mi matriz. O sea, los 5 registros restantes, si yo los quisiera tipear, se irían de mi base de información. A45 se eliminaría, ahí está. Se eliminaría el A30, AB30, se eliminaría el K13, se eliminaría el AN44, y no tendría más solución que de alguna forma tener que inyectar los códigos de nuevo. Entonces, si yo tengo mucha cantidad de datos, créeme que va a ser un dolor de cabeza el inyectar de alguna otra forma esas variables según lo que yo vaya necesitando en el ejercicio. Entonces, de cierta forma, si yo quisiera
eliminar o actualizar, es bastante relevante que yo de alguna manera sepa qué es lo que estoy haciendo. O sea, si llego y ejecuto y no me doy cuenta, me va a hacer quizás trabajar mucho más de lo esperado, porque no voy a tener forma de recuperar a esas condiciones. No tengo un rollback, porque si yo ejecuté, no me quedaría más que poder recuperar la información desde algún respaldo o traer la información nuevamente o lo que de alguna manera tenga disponible dentro de mi asignación de datos. No tendría más variables que esa definición. 19,990. Ahí está. Esto va a ser 47,896. Esto es 4. Esto es 5. Esto es 3. Esto es 2, 1 y 2. En donde este es 1900. 578, 47. O sea, si yo hiciera algún ejercicio bajo este estilo, ahí está, y no me doy cuenta, él me eliminó 6 filas. O sea, si yo hago ese select bajo esta idea, no tengo ningún producto con la letra A. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, tomé, eliminé y mis datos se fueron de la matriz de información. Oye, ¿cómo lo arreglo? No tendría otra que simplemente tener los códigos replicados y poder de alguna manera inyectarlos de manera manual. O en su defecto, ir a buscar la información al origen de los datos. Podría traer desde otra base si que tuviese los productos. Siempre hay un curso alterno, pero técnicamente lo que no tenemos que cometer como por error es técnicamente eliminar los datos de esa manera. Entonces, el condicionante, de alguna forma, efectivamente me va a complicar un poco la vida, pero de alguna forma debo tener la precaución para poder entregar la información lo más correcta posible. Oye, ¿lo eliminaste? Claro, pero ojo, esa condicionante que tú vas a eliminar, de alguna forma tenla en consideración, porque si yo le digo delete, like, asterisco todo lo que comience con A lo va a borrar. Pero si yo dijera que además, and, quizás el nombre del producto sea igual, comillas, comillas, y asegurar de alguna forma mi definición, porque no voy a encontrar otro producto que sea pan de molde. Para nada, o sea, va a ser un código que tiene esa descripción. Entonces, no voy a tener otro código AA01. Claro, pero tu operador like te dice que estás buscando todo lo que comience con A. Entonces, a lo mejor este comando like no te sirve para eliminar, porque el like te elimina todo, como es un comodín, te elimina toda la configuración. Entonces, le voy a decir producto es igual, y ya no voy a decir A, sino que voy a decir AA01, con el motivo de yo afinar mi vista o mi procedimiento para que éste no me reclame en cuanto a la configuración. Ejecuto. Efectivamente, ahora me aceptó solamente una línea eliminada, pero no es más que por el motivo de que yo cambié el operador like, que es un comodín que ejecuta lo que tú estás buscando, uno y todo el resto, y lo que venga, o al medio y todo lo que venga, o al final y todo lo que anteceda. Entonces, de alguna u otra forma, esa condicionante del like hay que saber ocuparle, tener mucha precaución para poder resolver a esa interrogante, ¿ya? Insert, delete, y de alguna manera vamos a buscar ahora el update, que tiene que ser igual de condicionado para que no nos sobrescriba toda la información. Por ejemplo, yo quiero buscar de alguna manera la actualización del precio del filete de vacuno. Entonces, yo quiero con el comando update definir qué tabla yo quiero de alguna forma actualizar. En este caso va a ser la tabla productos. Ahí está.
Y esa va a ser mi primera línea, en donde lo que continúa es la variable set, que de alguna forma va a setear o va a sobreescribir la información. Es como el reset o el sobreescribir, el set. Entonces yo quiero setear de alguna forma el precio de la unidad. Ahí está. Y quiero que en este caso el filete está escaso, subió a 24.560. Ahí está. Eso es lo que yo quiero actualizar. Pero si yo le digo, oye, donde el ID del producto sea like a todo, ten la seguridad de que todos estos precios que están acá, todos estos precios van a pasar a ser 24.560. Entonces, este condicionante o esta definición es vital entender de qué manera yo la puedo ocupar de la mejor manera posible. En donde, claro, aquí lo más certero es que la idea del producto sea, en este caso, AS46. Con eso me aseguro de que solamente va a actualizar AS46. Oye, ¿no puedo tener otro AS46? No, cero posibilidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que tú tienes disponible en tu tabla producto es que la idea del producto sea un campo clave. Por lo tanto, si es un campo clave, automáticamente él no va a aceptar otro AS46. Por lo tanto, yo manipulando esta información de esa manera, pudiese obtener el resultado esperado, que de alguna forma va a ser el que se muestra por pantalla. AS46, filete de vacuno, ya no son los 19.990, sino que serían los 24.560. Entonces, el tema del word, del condicionante, del filtro, de la clasificación, como tú lo quieras llamar, es vital para este tipo de procesos y que ustedes puedan resolver sin ninguna dificultad a esa problemática. Ustedes me cuentan, muchachos. Voy a sacar la foto a este tema para sacar el tema de la lista y poder Profe, registrarlo. ¿Sí, Iván? en la prueba, los ejercicios que usted nos va a hacer, él nos va a poner ahí, por ejemplo, no sé, ir modificando datos como lo está haciendo usted ahora Claro, yo te voy a la base de datos. plantear preguntas y tú en el Ya, Word me vas a tener que pegar el código fuente y en las vistas me vas a tener que responder cuál fue el resultado de esos códigos que tú implementaste. ya. Pero todo va a venir pauteado, o sea, aquí yo estoy tirando juegos para que tú te puedas dar cuenta de que el análisis en ese caso va a ser tuyo, pero ahí en la prueba va a venir la pregunta planteada, oye, por ejemplo, aparece una pregunta que dice actualizar el día de la actividad práctica. ¿Qué actividad práctica? Se llama natación. Perfecto, entonces la natación no va a ser el día lunes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. La natación se cambió de horario y va a ser ahora el miércoles de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, de alguna forma, tú vas a tener que identificar la tabla que va a ser quizás actividad, así se llama, y tú vas a dar cuenta que natación tiene un código. Ah, perfecto. Y buscaste natación, solamente es un código que es NAT01. Listo. Entonces, con ese código NAT01 tú vas a decir, ok, esa va a ser mi condición. Y vas a decir update set y vas a decir día práctica, lunes y viernes de 16 a 18. Coma, día, no sé, o profesor Juan Pérez, o lo que te pida actualizar. Entonces, tu pregunta la vas a tener que analizar y llevarla al código y representar la información como tú lo vayas considerando en esa acción. Así sería Ya. así la prueba. Iván, profe, sí. Iván. Sí, ya. Profe, ¿sí? Vale, Y con la profe, pista gracias. lo mismo, ¿vale? Sí, se entiende. Vale. profe, cuando lanza la prueba, El jueves, amigo mío, en la mañana. ¿Se escuchó? Usted la va a liberar en el aula el día jueves, ¿verdad? La voy a liberar en el aula, correcto. Y sí. nosotros, ¿cuánto va a ser el plazo que Claro, nosotros vamos a tener, usted va a tener el jueves para analizar el monito, el dibujo, y el día de la clase lo resolvemos. Si algo te da duda, lo resolvemos en la clase, pero no van a ser más que lo que vimos ahora de codificación del insert, el update, el delete,
Lo más costoso quizás podría ser alguna vista, y el tema de la importación que hay que tener ojo, porque si van campos que no se importan, te van a quedar vacíos, el diseño de las tablas, yo te voy a entregar el monito, tú lo vas a tener que codificar, pero no es más que eso en cuanto a la solución. Ya, ¿Ya? ya, profe. Muchachos, ¿alguna duda? Ustedes me cuentan si alguien tiene alguna traba o algo que no le quede claro, pero no es más que esto la prueba. En la prueba te entrego, como te coloqué acá en el código. En la prueba yo te voy a entregar un backup, te voy a entregar un backup, son 5 tablas o 6 tablas, no me acuerdo ya muy bien cuántas tablas eran, pero te voy a entregar un backup, algunas tablas con información, otras tablas sin información. Te voy a pedir que tú me diseñes una tabla con un create table, tú vas a definir los campos, el tipo de datos según la imagen, o sea, yo te voy a decir a ti, necesito que tú me crees la tabla, no sé, voy a hacer una tabla más corta, con 5 campos lo que ustedes tienen que modelar. Te voy a decir, oye, modélame la tabla productos. Y yo te voy a entregar, no, también, es lo mismo, ok, te voy a entregar el diseño de esta tabla. Y te voy a decir, necesito que tú de alguna manera modeles este código. Ahí está. Y tú vas a tener que modelar ese código en un SQL, un crear tabla, el tipo de datos, la longitud, y no es más que eso. O sea, si yo quisiera el código fuente y me piden crear esa tabla, va a ser create table, y en este caso va a ser, ¿cuál era? Era pedido, correcto, era pedido, ahí está. Y yo debiese declarar los campos de pedido, que de alguna forma va a ser, en este caso, code pedido, que va a ser de tipo char, que va a ser de largo 5 y que no va a aceptar nulos. Pero ese nulo yo simplemente lo liquido cuando le defino que ese campo va a ser primary key. Coma, y paso al siguiente campo y yo debiese crear después code cliente, que es la nomenclatura que yo te voy a entregar y que va a ser técnicamente esa imagen. Code cliente de tipo int, int no declara la longitud y técnicamente not null para esa variable. Y así sucesivamente con los campos que yo te vaya definiendo en la imagen para que tú puedas crear esa tabla sin ningún problema y luego le puedas cargar la información. Por eso te digo, yo te entrego un backup, te entrego las planillas de Excel que tú vas a cargar, crea una tabla, importas los datos, ahí ojo con la precaución de los mapeos, de que si los nombres no coinciden, yo debo reorganizar o redefinir ahí la ubicación de los elementos para que no se ignoren las columnas. Un insert, un part de update, un delete, no es más que eso, y una o dos consultas son las que aparecen en la prueba, y las condicionantes que están asociadas al where, que de alguna forma me van a permitir de alguna manera entregar la información. Esas vistas, esas views, de alguna forma aparecen reflejadas en ese lugar que aparece ahí. Consulta país vespertino. Si yo quisiera devolver las filas, es lo que ustedes modelaron en la primera instancia, donde cambiamos la razón social, ciudad, residencia, folio, fecha de factura, nombre, valor y proveedor. Eso va a quedar cargado en nuestra página. Y les voy a decir de inmediato dónde va a quedar cargado. DRCD 1981, ahí está. Pero va a quedar cargado en el aula. Lo voy a dejar al principio del aula para que la puedan mirar y tenerla a la mano sin mayor problema. No sé si es de mayor problema o... Era... Esta fue la misma que puse hace un rato. Donde dice acá, a lo mejor ordenado en la clase, para no tener ahí definiciones. Nosotros tenemos hoy día la clase número 7, la clase del 14, el 21 no tuvimos que es la clase de hoy día, va a quedar en la clase 9.
Lleva a quedar para subir la configuración y todo lo demás. Yo creo que es lo más sano dejarlo ahí. ¿Ya? Así que para que lo puedan mirar en la clase de la semana 9 va a quedar cargada esa definición. Acá. Profe, disculpe que se me pegó el internet y no caché dónde va a subir la prueba. En la semana 9 voy a subir la prueba. Ah, ya, vale. ¿Vale? Para que lo tengan ahí en consideración. Ahí quedó el backup. Listo. Y sería. No sé si alguien tiene alguna duda, chiquillos. Si no, estamos por hoy para que se vayan a descansar después de una larga semana. Profe, ¿lo puedo molestar un poco? Por supuesto, cuéntame, Arturo. ¿Puedo después mandarle un correo para que me envíe el drive? Que no sé dónde está. Pues te comparto, está el link en el chat, pues, te lo comparto si querés. Ya. Ah, ese. Pues, Ya. ahí está, pínchalo a ver si te Porque deja lo entrar, a estuve ver. buscando en la semana para echarle un poquito de mano con el tiempo que he tenido Ajá. y no lo Revisa encontré. si puede acceder, a ver. Yo le aviso el tiro. Dame un segundito. Claro, pero me manda al puro, perdón, al puro alfa que hizo usted. Ah, ya, ok, espérame entonces un poco ya. Así pues lo dejo como marcador. Para Sí, tenerlo a la está mano. directo al archivo. Sí. Vale, sí. Aunque creo que lo dejé en el aula, ¿eh? Espera un poquito. Si yo entro acá. Ahí está. Si tú entras, Dale, profe. Arturo, si entras a la página ¿Ya? del aula, te va a decir descarga de programas a utilizar. Vale, profe. En la primera, al inicio, cuando está la introducción, la presentación del taller, ahí dice descarga de programa a utilizar y te va a mostrar la definición en ese lugar. Vale, profe. ¿Vale? Eso, si no hay dudas, chiquillos, estamos por hoy. Nos juntamos ya la próxima semana, revisa el jueves el aula y nos juntamos el próximo viernes a revisar el tema de su actividad. ¿Les parece? Vale, profe. Vale, ¿alguien? Vale, profe, que esté Súper. bien. Igual ustedes cuídense, buen fin de Chao, semana. chao. Chao. Vale, profe, cuídese. Igual, Iván, que esté bien. Pablo Díaz.